Qué placer, amigos míos, estar nuevamente aquí este lunes 27 de julio de este año 2026 a las 8 de la noche, como todos los lunes del año, con la compañía de todos ustedes que amo. Dentro de 2 días, el 29, miércoles 29, se cumplen 26 años del viaje que emprendió mi amigo René Favaloro. Se fue el 29 de julio del año 2000. Si quieren saber por qué, si no han visto todos los años, durante estos 26 años, historias que hemos hecho sobre mi amigo René Favaloro, bueno, googleen, vean, analicen lo que escribió 2 horas antes de emprender ese viaje. Muchos años he tenido la oportunidad en mi labor profesional de hacer lo que le corresponde a un comunicador. Esto es, entre otras cosas, informar, tratando de formar y de servir. Y lo digo por el Incucay. Muchísimos años, con nuestra modesta labor, apuntalé esta institución maravillosa. He conocido a los hombres que en su momento la componían, no sé si hoy seguirán estando, la pasión, el amor, la honestidad, la inteligencia, la vocación de servicio y la necesidad que tenemos los seres humanos de donar órganos. ¿Por qué destaco, resalto, valoro, amo al Incucay? Porque entre tantas cosas que seguramente muchísimos argentinos conocen, yo les voy a contar algo reciente, de estos días. Luciana Jazmín Luchi, una hermosísima joven, pero fundamentalmente bellísima persona, es la novia de mi nieto. Luchi ha sufrido desde niña la enfermedad de su madre Andrea, un virus, una enfermedad extraña, rarísima, hizo que la vida de la madre durante muchísimos años fuera difícil, de enormes dificultades para respirar, un virus en los pulmones. Claro que Andrea, acompañada por el amor de su esposo, de Sergio, fue sobrellevando momentos tan difíciles. Qué valentía la de esta mujer Andrea, qué coraje, qué amor a la vida, en función, no tengo dudas, del amor a su esposo Sergio y a sus 2 hijas. Estuvo casi 1 año internada en la Fundación Favaloro porque había que hacerle un trasplante bipulmonar, cambiar los pulmones. Una intervención quirúrgica compleja, muy compleja. Estuvo mucho tiempo esperando que llegara el donante. Difícil porque una mujer menuda, de pronto los pulmones que llegaban no encajaban en su humanidad y tenían que esperar hasta que encontraran, y lo encontraron, afortunadamente, hace varios meses. Llegó, gracias a ese donante y al Incucay, en el momento que correspondía, estaba primera esperando en los trasplantes esos órganos, a esta fundación que creó mi amigo del alma, el prócer René Favaloro. Este argentino de prestigio internacional,
que con su bypass le salvó la vida a 500 millones de personas en el planeta, y que vino a la Argentina dejando de ganar centenares de millones de dólares. No querían que se vaya de Estados Unidos, no querían. Es más, cuando decidió venirse para crear la fundación, porque entendió que el país que lo había formado, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, universidad pública, requería que él le devolviera sus conocimientos, sus descubrimientos, formando no solamente a médicos de la Argentina, sino de toda América Latina y de distintos lugares del mundo que venían a perfeccionarse en la materia en esa fundación que creó con un enorme esfuerzo. Recordemos que se fue haciendo de a poco, que esa fundación Favaloro en ese terreno fue donado por el sindicato de canillitas. Qué pasión, qué amor la de René Favaloro. ¿Y por qué digo todo esto? En este trasplante exitoso en la Fundación Favaloro de Andrea, todo fue maravilloso. Claro que el posoperatorio fue dificultoso. Vaya, si no lo es, órganos que tienen que adaptarse, recibir, esa humanidad que tiene que recibir esos órganos, adaptarlos. Y ahí estuvo el trabajo notable de médicos, instrumentistas, mucamos, enfermeros, cirujanos, médicos clínicos, cardiólogos, anestesiólogos, no sé, me puedo olvidar seguramente de muchos. Ahí estaba en ese equipo y está el mensaje humanístico de René Favaloro, que como ustedes vieron, no vale la pena, dice llorando, y se va hablándole a médicos, llevar adelante esta profesión sin humanismo, y se pone a llorar. Vean ustedes la alegría, la emoción, el acompañamiento, el orgullo de todos esos profesionales que se sacan una foto cuando Andrea sale nueva de la Fundación Favaloro. Valga este comentario pequeño para destacar a la Fundación Favaloro, al INCUCAI y a todos los argentinos que donamos nuestros órganos, sabiendo que de esa manera salvamos vidas. Vaya también un homenaje a esta mujer Andrea, argentina, de un coraje, de una valentía, de un amor a la vida, que es un ejemplo, como me gusta decir, por seguir, en todo el sentido de la palabra. Esta foto que acabamos de ver, también hay otras más donde le festejaban los cumpleaños. Toda la gente que rodea a esta Fundación Favaloro, de mi amigo René, que le costó la vida. ¿Saben ustedes también que todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, les presentamos historias de vida que son ejemplos por seguir? Y a pesar de todas las dificultades que vive y atraviesa la sociedad argentina, esta gente hace que esa ventanita a la esperanza a la que acudo con mi corazón y con mi mente hace más de 30 años, esté abierta para la construcción de una vida mejor para todos los argentinos. Y es posible, con el ejemplo de esta gente de la Fundación Favaloro, del INCUCAI,
de todos los médicos, enfermeros, mucamos y personal administrativo de los hospitales, también públicos de la República Argentina. Historias de vida. Me encanta esto, que son ejemplos por seguir. Atención, país. Vamos a tener el placer, el gusto de tener una información formativa con Javier, un productor, un industrial, un hombre de campo que es un creativo, es innovador. Muchas gracias, Javier, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy contento de entrevistarte, de saber un poquito de tu vida y tu historia. Voy a vocear un poquito en la misma. ¿Dónde naciste, Javier? Nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Mercedes. ¿Tus padres viven? No, falleció mamá y papá hace 2 años. Mamá hace 8 años que falleció. Mira vos. Y seguramente lo vas a compartir conmigo, que los que nos amaron, Javier, y amamos, siempre están en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a hablar en tiempo presente. ¿Cómo se llaman papá y mamá? Se llama Romeo y mamá se llama Nilda. Le decían Chichi. Chichi. ¿Qué fue Romeo y Chichi en tu vida? ¿Qué significó? Y digamos que es todo cuando uno no, el padre y la madre. Todo, es un todo. Y somos 5 hermanos. 5 hermanos. Vivimos en el campo, con farol, cocina a leña, la heladera querosén. Y en esa época eran unos potentados si tenían heladera, ¿eh? Qué grande Chichi, ¿no? Educadora de 5 hermanos. ¿Cómo se llaman? ¿Y qué son? Decime, los varones, las mujeres. La más grande se llama, empecemos por la más grande. Silvia, Norma, Jorge, Gabriela y yo soy el más chico. El más chico, el mimado. Especialmente me imagino por tus hermanas mayores, ¿no? Me imagino. Estudiaban la secundaria, eran pupilas de Mercedes. Mirá vos. Se quedaban pupilas, venían los fines de semana, así que cuando venían era toda una gloria para mí. Mi mamá me daba antes del hilo de coser venía de madera y tenía un agujerito en medio. Mi mamá me ponía 4 clavos y yo en la noche, como no había televisión, no había nada, tejía con una aguja de crochet, tejía. Qué hermoso lo que dices, es increíble. Qué lindo lo que dices. Muy bien. Y vos fuiste por ahí, me enteré que después de hacer el secundario por insistencia de tu madre adorada, pero después tuviste la universidad de la vida misma, de la lucha, del trabajo, del campo, de todo aquello que te gustaba, como una... Y dime, ¿y la escuela primaria, dónde la hiciste? En una escuelita de campo, en Golden. Una escuelita de campo. ¿Y la escuela Cuando secundaria? llovía, la maestra no venía. ¿Conociste a tus abuelos? Sí, a los abuelos, a mi abuelo paterno no, pero a mis abuelos sí. ¿Cómo se llamaban? Por parte de mi papá se llamaba Juan, mi abuela se llamaba Teresa, mi abuela por parte de mi mamá se llamaba Sara y mi abuelo también se llamaba Juan. Mira vos. ¿Y qué recuerdos tienes de algunos de ellos? Mi abuelo me llevaba a caballo arriba de los chanchos. Ordeñaba las vacas, hacía queso. Mirá vos. Así que mi abuela hacía dulce de leche en la olla. Así que todas cosas buenas. Qué lindo. Gente trabajadora del campo. Gente trabajadora del campo. ¿Eran argentinos, Javier? ¿Tus abuelos? Todos argentinos, sí. Todos argentinos. Muy bien. Descendientes de italianos y españoles, pero todos argentinos. Te imagino, no tengo ninguna duda, que fuiste y que sos un gran trabajador, un apasionado, y que seguramente tienes un sostén, que fuera de cámara me has dicho algo, el amor de tu vida, esa señora, mamá de Sol y de Milagros, ¿cómo se llama esa mujer? María Laura. María Laura. ¿Qué es María Laura en tu vida? Y es todo. Estamos de los 15 años que andamos novios. Nos pusimos de novio y nos casamos a los 30, 15 años de novio, pero bueno. Qué amor, ¿eh?
La verdad que sí. Qué amor infinito. Tengo 58 años, así que calcula cuántos años eso. ¿Eh? Qué hermoso, che. Qué lindo esto. Dime, ¿y cómo empieza? Contanos cómo se inició esta empresa que te lleva ahora a este crecimiento notable y que uno advierte por la creatividad que tienes que no tiene techo. ¿Cómo comenzó? Nosotros somos productores agropecuarios. Como mi viejo éramos contratistas rurales, hacemos fardo, rollo de pasto y siempre trabajamos en eso. Y habíamos comprado unas vacas y entre esas vacas había unas vacas buenas y las largamos, sembramos una alfalfa, vino medio rala y sembramos, agarré y pusimos un tambo. Arrancamos con 20 vacas y ya a los 6 meses teníamos 100. Mira Y vos, bueno, lo tuvimos en la ruta 5, tuvimos 20 años 20 años. hacíamos queso, masa para mozzarella, hacíamos mozzarella y vendíamos. Y de ahí pasó un día un peruano y me enseñó a hacer un queso que comen los peruanos y los venezolanos. Mira vos, Y porque me quería comprar leche. No, yo leche no te vendo. Si querés hacer queso, así que empezamos a hacer un queso que se llama queso llanero y que hacen los tequeños, los venezolanos. Y bueno, y ahí empezamos con ese queso y trabajamos siempre con ese queso y mozzarella. mira vos. Después de un día para otro se presentó, me dice una gente, escuchame, que tengo ahí una cooperativa que anda medio mal y andan buscando para que le ayuden a hacer. Y me fui, le di una mano y arrancamos haciendo queso ahí en la cooperativa, que era la cooperativa La Salamandra. Y bueno, ellos ya hacían dulce de leche, yo nunca había hecho dulce de leche. Y bueno, empezamos a hacer dulce y arrancamos, y bueno, y se me dio la idea por hacer unos saborizados y ahí arrancamos a full. Mirá vos. Estaba pensando en una frase tuya que le dijiste al peruano, yo no vendo leche. Estaba pensando esa capacidad de darle, atención con esto, un valor agregado a Sí, las sí, cosas. sí. Yo digo, yo no trabajo para los vivos, decía yo. Hay que producir y transformarla, crear algo más. No solamente vender la materia prima, ¿no? Que es lo Sí, más sí, difícil tener la materia prima. ¿Eh? Y a mí claro. me decían, che, ¿por qué no te pones una fábrica? ¿Y dónde saco leche? Yo decía, no, hasta que después, bueno, empecé a conseguir leche, ¿no? Pero decía, ¿dónde saco leche? ¿Dónde voy a comprar leche? Lo más difícil era tener la materia prima, tener la leche. Mirá Después, vos, cuando uno aprendió, dice, bueno, la leche que le haga otro, que es más trabajo hacer la leche. mirá vos. Y nos pusimos, el hombre del campo, nos quiso alquilar más el campo, y bueno, de ahí me fui directamente y seguimos con la fábrica más. Vendí el tambo y Qué el amor, tambo a cielo abierto, no puede hacer nada. Un día llueve y seca, no es fácil, ¿eh? no, para nada. Qué amor debes tener vos y tu compañera por esas hijas, por Milagros, por Sol, que le pusiste a la empresa Milagros del Sol. Milagro yo, sí, porque cuando fui a alquilar la fábrica no me quisieron alquilar con el nombre, con la marca, entonces arranqué de cero, no es fácil arrancar sin marca, sin nada, ¿eh? Y bueno, ¿sabe cómo? Y uno va y le regala un dulce de leche a uno y dice, prueba, y como uno sabe que la mercadería de primera sabe que donde prueba la acepta, listo. Qué Y así capo. arrancamos. Y nos presentamos, el primer año que nos presentamos en una fiesta, sacamos el primer premio de la musarela en la fiesta de San Vicente. Y después nos presentamos en Suipacha, sacamos el primer premio en Boconchino. En Tandil nos presentamos, también sacamos Boconchino y huevo de saborizado, también sacamos el tercer premio. Así que por suerte nos ha ido bien. Sacamos también en Cañuelas, sacamos el segundo premio alfajorero, dulce de leche. Y bueno, yo la verdad sé hacer todos los quesos, los sé hacer yo, sé cocinar el dulce, porque sé hacer las mezclas. Porque para poder mandar hay que saber hacer, si no, no sabe, si uno quiere mandar y no sabe hacer, va muerto, ¿eh? Qué bueno esto. Ay, ay, ay. Qué cierto aquello de que sabiduría no viene de Einstein, de matemática, de física, de química, sino de saber vivir como estamos conociendo
ir reconociendo este empresario de la agroindustria de nuestro país, que es un ejemplo por seguir, que tal vez a él ni le interese ser ejemplo, pero es un ejemplo para jóvenes y no tan jóvenes, esto de darle valor agregado a lo que se hace en la Argentina. Y dime, Javier, esto de varios sabores del dulce de leche es revolucionario, hermano. ¿Cómo se te ocurrió eso y cuáles son los sabores? Se me ocurrió, bueno, un día había probado un dulce de leche que en la fábrica hacían dulce de leche con ron y con chocolate. Y yo digo, bueno, si hacen con ron y chocolate, ¿por qué no lo podemos hacer con frambuesa, que es lo que me gusta a mí? Y bueno, ya arrancamos eso y probé con limón, con frambuesa, y bueno, salen buenísimos. Tenemos, mirá, menta, frambuesa, Bailey, limón, frutos rojos. Mira, acá tenemos, mirá, naranja, banana. Hicimos hicimos dulce de leche con la etiqueta de la selección, con las 3 camisetas. Ahora que estamos en el mundial. Qué bueno. Dime, ¿a quién se le ocurre eso, Javier, a vos? Y sí, uno va pensando todos los días a ver cómo puede hacer algo diferente. Qué capo. Mientras descansa, piensa. Estamos dialogando con un empresario gastronómico argentino, nos estamos metiendo en su vida. Es un creativo este hombre, no hay ninguna duda. ¿Cuántas personas te acompañan en la empresa, amigo mío? Tenemos alrededor de 20 empleados trabajando. Que gracias a ellos también uno lleva adelante la empresa, ¿no? Gracias a ellos, mira vos. Pero, Qué bien. mire, una cosa. Lamentablemente la juventud tiene mucho problema de adicción, ¿no? Y porque a veces uno no lo dice, ¿no? Pero mucho problema de adicción. Ya van a pedir trabajo los chicos. Mire, de 18 años a 35 años la mayoría son consumidores. Sí, miren, es un problema que hay en la sociedad que nadie lo dice, está medio oculto, pero la pobre gente, y como yo soy amigo de ellos, dice, no me ayudan, no me internan, porque no puedo, ¿entendés? Hay mucho problema de eso en la sociedad. Y los chicos no tienen, ¿cómo decirte? La habitualidad de ir a trabajar, trabajan un día, otro día no trabajan. Qué drama. Lamentablemente es un drama aunque nadie lo reconozca, es un drama, ¿eh? El alcoholismo, que pasó a ser una cosa social, es una droga. El Sí, alcoholismo. exactamente. Yo soy amigo de ellos, porque como trabajo todos los días con ellos, el primero que llega a la fábrica soy yo y el último que se va. Entonces estoy todo el día con ellos y soy medio el padre, medio el jefe, medio el amigo. Y entonces uno está con los problemas de ellos. Qué bueno. Pero bueno, gracias a ellos uno trabaja y tiene lo que tiene y puede producir, porque si no, no podría producir. Pero es un problema que la sociedad en algún momento nuestros gobernantes tendrán que hacer como antes, una buena escuela agraria, una buena escuela agrotécnica, que se salgan con no hay profesión, no hay un tornero, no hay un mecánico. Es lamentable, ¿eh? Bueno, nos está diciendo un empresario de nuestro país, está haciendo críticas de lo que realmente, como él bien dice, se sabe pero se oculta, en vez de sacarlo a la luz y ayudar como ayuda a él. Evidentemente este es un tipazo al margen de empresario. Decime, ¿dónde va lo que produces, amigo mío? Nosotros lo hacemos mucho para turismo, lo que es en San Telmo, La Boca, para Misiones. Para Misiones van muchos brasileños, los brasileños son muy consumidores de nuestro dulce de leche. También estamos en Tierra del Fuego, mucho para turismo hacemos nosotros. Y bueno, ahora nos están queriendo comprar mucho de Brasil, de Estados Unidos, también los dulce de leche kosher, los venden los judíos, digamos. Qué bien, ¿qué me contás? Así que estamos viendo si terminamos los trámites de cómo es, de exportación, así ya arrancamos. Si terminamos los permisos para que nos puedan arrancar, enseguida arrancamos, nos están buscando de todos lados. Qué lindo. Dime, Milagros y Sol, ¿qué hacen en la empresa? Milagros viene conmigo a las 4 de la mañana, trabaja
todos los días, hasta recién nos fuimos a la fábrica. Y Sol se encarga del tema administrativo. Mira vos. ¿Y tu esposa? Y mi señora no atiende, no hace bien de comer. Tu esposa es el pilar de esa familia Sí, empresaria. sí, ¿verdad? Es la Claro, que educó a los hijos, ¿no? nada menos, educar, lo que has dicho, Javier, educó a las hijas que están con ustedes, que están con, que acompañan a los padres y al padre en la empresa. Mi hija más chica, Milagro, se había ido a Nueva Zelanda a trabajar. Estuvo juntando kiwi, arándanos, estuvo haciendo su experiencia allá y bueno, nosotros nos quedamos acá y como mi hija sacamos el premio de la mozzarella, nos habló allá y dice, ¿qué quieren que les vaya a ayudar o me quedo acá? Digo, haz lo que te haga feliz. Si querés venir, venís, si te querés quedar, quedate. Y bueno, gracias a Dios vino y se puso a trabajar con nosotros. No es fácil recuperar a un hijo, ¿no? Que se va al exterior y después uno no sabe. Qué divino lo que dices. Y qué lamentable es cuando están afuera. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo no lo va a sentir? Bueno, si uno no hizo los hijos para que se vayan, ¿no? ¿Eh? Qué mensaje. Nosotros tenemos una familia, mi mamá cocinaba los domingos para todos. Venían 10 nietos, los 5 hijos, las 5 nueras, y ravioli amasaba para todos en la casa. Bueno, ya, ahora me toca a mí, los domingos yo cocino para todos. Qué lindo es. Vos sabés que René Favaloro me contaba varias veces, el padre de él, un Tano, que vivía en un barrio pobre, el Bondongo, barrio del Bondongo en La Plata, paraba el Tano los domingos solamente para hacer los fideos y toda la tanada juntos, hijos, nietos, comiendo juntos, como hacía tu madre con tantos nietos, con tantos Por hijos. favor, ni hablar. Y después los domingos venían mis hermanas, se llevaban un poco de leche de campo, un pedazo de carne, lo que había. Se lavaban, traían la ropa para lavar, porque antes no había lavarropa, no había secar ropa. Venían, lavaban la ropa ahí en el campo, la colgaban y ya se llevaban para su casa. Has hablado de los hacedores, de las 20 personas que te acompañan, de lo que haces, porque lo haces con los jóvenes que transitan un camino de esa enfermedad lamentable, oculta, pero que vos has puesto al descubierto con mucho amor, con mucho coraje, con mucha verdad. Y dime, vos sabés que en una empresa están los proveedores, los hacedores, que son las 20 personas, y el cliente, una cadena de valor que hacen a los productos. ¿Cómo es tu relación con proveedores, ya lo sé cómo es con la gente que te acompaña y con los clientes? Excelente, con todo, con cualquiera. La verdad que nosotros empezamos a comprar estos potes de dulce de leche, yo iba con el auto. Me cargaba un pallet que tiene 2.400 y me lo traía a la fábrica cuando arrancamos. Y cuando terminaba eso lo vendía y iba a comprar otra vez. Y ahora según ellos, somos el principal comprador de potes de medio kilo de dulce de leche, de cartón. Claro. Porque vos no le das, y esto tiene que saberlo la gente, laburo a 20 personas solamente. Todos esos proveedores, todos los clientes que venden, toda la gente que trabaja alrededor de la agroindustria en nuestro país. Hay pueblos enteros que trabajan y a veces tampoco se dice eso, ¿no? Bueno, dime para terminar, Javier, por ahora, ¿qué proyectos tienes, hermano? Porque vos me parece que sos una cosa, ya estás pensando en exportar. ¿Qué proyectos tienes? Mira, ahora en estos días sacamos los alfajores. Ah, Con los mismos dulces de leche que tenemos en los potes, todos los sabores. Sacamos todos los alfajores. Y bueno, y ahora estoy terminando de hacer los pacas y ahora vamos a sacar un queso que es como el queso brasilero, el queso, con palitos para que se puedan asar en el asador y bueno, y exportar, cuando termine los papeles ya tenemos todos los productos exportados. Ya me están pidiendo 10.000 kilos por semana de queso llanero para los venezolanos en Brasil. Con nosotros hacemos muy buena calidad, entonces la idea es exportar, para que entren divisas y generar más trabajo para todos, ¿no? Para generar además divisas para el país.
divisas que uno espera que la clase dirigente política argentina destine todo lo necesario a lo que la sociedad toda requiere, ¿no? Porque la agroindustria exportó el año pasado 65.000 millones de dólares. Y ahí hubo muchísimos impuestos, muchísimo, más de la mitad, que fueron al Estado. Y uno espera que eso contribuya a que se hagan los caminos y se haga todo aquello que la agroindustria necesita para transportar la riqueza que genera, ¿no? Todo. Y la educación hace falta mucha educación, como antes. La educación no es... Yo creo que la educación de ahora no es tan buena como antes. Cuando íbamos nosotros a la escuela, ¿no? Era otra cosa, ¿eh? Si no sabía, no pasaba. Si no pasaba, era mal visto. ¿Eh? No. Y entonces uno se esmeraba por ser... Yo era medio cuadrado en la escuela, ¿eh? Bastante. Pero uno se esmeraba en no llevarse ninguna materia ni nada. ¿Eh? A mí me costó muchísimo estudiar porque a lo mejor no era de los mejores. Pero iba todos los días acá. Mire, en la secundaria falté un solo día a la escuela. Porque tenía varicela. Y en la primaria falté 3 días porque me había agarrado sarampión. 7 días falté por el sarampión. Entonces, son cosas que dice, ahora sí falta 7, 8 días, 10 días, a los chicos no les importa nada. Entonces, la educación y el trabajo son piezas fundamentales, al igual que la familia de cualquier sociedad. Ha sido un placer conocerte, Javier. Te felicito de todo corazón. Vos sabés que nuestro programa se llama Por la Vida. Y la pregunta que te hago es, ¿qué es la vida, Javier? La vida es respeto por el otro. Respeto por el otro. La vida es trabajo. La vida es experiencia. Y la vida es amor, ¿no? Qué lindo esto. Mirá vos. Ahora sí, por último, ¿qué te pareció esta charla? Maravilloso, un gusto en haberlo conocido y la verdad muy conforme del trato suyo, ¿eh? Bueno, Dios quiera, me permita que pueda conocerte, darte un abrazo, tomarme unos mates contigo o un cafecito, lo que fuere. Comer unos chorizos. Comer unos chorizos. La semana pasada se carné un chancho y hice unos salames, unos chorizos para comer con los amigos, ¿eh? Dios quiera me lo permita el tiempo. Hasta cualquier momento, muchísimas gracias, felicitaciones. Un gusto, gracias. Amigas y amigos de todo el país, a través de Argentinísima, para toda la República Argentina, pero fundamentalmente a través de Internet, para todo el mundo, con qué placer presento un hombre sencillo, pero sabio. Un hombre trabajador, luchador, inteligente. Un hombre que tiene sabiduría, que no viene de Einstein, de matemática y de física. Sabiduría que le fue dada por sus padres. Educación, por sus abuelos, por el campo, por la vida misma. Y bueno, un hombre que por todo ello supo construir una familia con la mujer, el amor de su vida, con sus 2 hijas, y hacer crecer una empresa que no tiene techo. Es Javier. Es esta empresa, amigos míos, un ejemplo por seguir. ¡Atención, país! Todo gran relato comienza con una transformación, con la decisión de mirar y descubrir el potencial de aquello que nos rodea. Milagros del Sol nació como una empresa sustentada en la tradición y el amor de una familia. Esta es su historia. Hola, ¿cómo estás? Te queremos contar un poquito más de nuestra empresa. ¿Vamos? Estamos en Exaltación de la Cruz, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Somos una empresa familiar que empezó aproximadamente hace 2 años. Contamos con más de 20 años de experiencia en el rubro lechero. Arrancamos haciendo dulce de leche con una receta bien casera, de esas que se transmiten de generación en generación. Y sin darnos cuenta se volvió el favorito del pueblo, después de las provincias y ahora ya de todo el país. Durante estos años ganamos varios premios, pero lo que más nos llena es que la gente nos elija todos los días. Además del clásico, hacemos 15 variedades de dulce de leche. Con ron, frutos rojos, café, coco, durazno, menta, banana, chocolate y muchos más. También hacemos dulce de leche repostero, alfajorero y heladero. Y estamos desarrollando nuestra línea de conitos y alfajores. Hay para todos los gustos.
Y como no nos gusta quedarnos quietos, también empezamos a fabricar quesos, tales como la mozzarella, el llanero, bocconcini, tivo, sardo, gouda, provoleta, burrata, cremoso y muchos más, todo artesanal y con la misma calidad de siempre. Milagros del Sol es trabajo, es familia, es compartir lo que hacemos con orgullo. No usamos fórmulas mágicas, solo buenos ingredientes, mucho cuidado y el corazón puesto en cada producto. Gracias por acompañarnos en este camino y si todavía no conoces nuestros productos, te invitamos a que los pruebes. Estamos seguros que te van a encantar. Mi nombre es Mauro Marino. Nosotros a Milagros del Sol le hacemos las cintas adhesivas impresas de todos sus modelos. Trabajamos con ellos ya desde el año 2022, más o menos, fines del 2021. Ellos crecieron mucho, cada vez tengo más variedad de modelos de todas las variedades de sus productos que hacen. Nosotros a su vez también le hacemos las partes de etiquetas adhesivas, que eso se ocupa más mi hermano. Tenemos un muy buen trato y siempre apostando al crecimiento de la industria nacional. Nos apoyamos mutuamente en todo sentido y tenemos una relación laboral excelente tanto con Javier como con sus hijas. Muy buena gente, muy buena empresa y nada, seguir adelante en el crecimiento mutuo. Mi nombre es Fernando, soy uno de los fundadores de Gráfica Marino. Nosotros producimos packaging para la industria nacional. Javier junto a Milagros del Sol se convirtieron en uno de nuestros clientes más estratégicos por el gran crecimiento que tuvieron en la industria alimenticia. Desde nuestra empresa nosotros lo que queremos es seguir acompañándolos en este camino hasta aquí en adelante. Somos Gráfica Marino y Cintar Embalajes, una familia empresaria con más de 40 años de trayectoria produciendo cintas adhesivas impresas y etiquetas autoadhesivas, incluyendo el diseño, preimpresión y terminación, con tiradas desde pequeños a grandes volúmenes, para brindarles a nuestros clientes la mejor atención con personal altamente capacitado y tecnología de avanzada en el logro de cada proyecto. Gráfica Marino y Cintar Embalajes acompañan a Milagros del Sol en todos sus emprendimientos. Vamos a tener una charlita, un diálogo con un gran médico, con un amigo, con un hombre de familia, que nos va a dar una información formativa, no tengo dudas, sobre una especialidad que entre los médicos y entre sus pares no tengo dudas que es conocida, pero entre el gran público creo que no. Edgardo, muchísimas gracias, querido doctor, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer que me hayas invitado, realmente es para mí un honor
estar en tu programa. Así que muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Te conozco hace varios años. Dime, ¿dónde naciste, Ricardo? Mira, yo nací en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad que se llama Junín, que Junín. está a 260 kilómetros de capital. Bueno, dime, ¿tus padres viven? Mi padre falleció hace 2 años, longevo, a los 94 años, y mi madre sí vive, también tiene 94 años en la actualidad. Y los que nos amaron, y lo vas a compartir, siempre están en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a hablar en tiempo presente, ¿cómo se llaman tus padres? Mi papá se llamaba Nelo, Nelo. persona de nombre italiano, Italiano. y mi madre se llama María Dolores. María Dolores. Bormi, sí, tiene un apellido francés, mamá vive. Y obviamente, bueno, nuestros padres, por lo menos en mi época, el legado que nos querían dejar, la mejor herencia para ellos siempre era el estudio, siempre nos inculcaron eso desde pequeños, ¿viste? Así que bueno, yo lo tomé eso, tuve la oportunidad, la suerte de que la vida me dio de poder estudiar, formarme, y uno lo que hace a esta altura de la vida también es transmitírselo a los que nos siguen en el camino, ¿no? Nuestros hijos y discípulos, etc. Te iba a preguntar, pero lo estás diciendo, ¿qué significaron y qué significan en tu vida? ¿A mamá cómo le dicen? ¿Cómo la llaman? De sobrenombre, Kika. Kika. ¿Y qué es Kika y tu padre en tu vida? Y bueno, mi madre ha sido siempre el soporte de la familia, el motor que ha empujado nuestra formación, siempre la mano tendida para lo que necesitáramos, tanto yo como mi hermano. Una mujer realmente extraordinaria y que yo la admiro mucho, sí. La sigo admirando a pesar de que está muy grande, pero sí, un valor muy, muy importante. ¿Papá a qué se dedicaba? Y mi padre era una persona que siempre trabajó como personal civil de la Fuerza Aérea, así que trabajaba en un aeródromo en la ciudad de Junín. En esa época era radiotelegrafista y hacía la parte de meteorología. Mira vos. Pero siempre estaba conectado con el vuelo, con los aviones. Personaje, mi papá, pero muy buen tipo, sí. Un muy buen tipo, un personaje viejo. Dime, ¿y tenés hermanos? ¿Hablaste de un hermano? Tenía un hermano, sí, que falleció, que era abogado. ¿Mayor que vos? Mayor que yo, sí, se llamaba Carlos. Y para mí también fue un valor fundamental en mi vida, porque cuando vinimos a estudiar a esta ciudad, él pasó a ser un poco mi padre sustituto y el apoyo en los momentos en que uno por ahí aflojaba un poquito. Vos sabés que no es fácil cambiar de ambiente, dejar la familia cuando tenés 19 años, 20, más si te remontás hace 40 y pico años atrás, ¿no? Así que bueno, era otro mundo, no teníamos las comunicaciones ni la facilidad que tenés en este momento para estar en contacto con la familia. Así que, bueno, sí, mi gran soporte fue, además de mis padres, por cierto, mi hermano. ¿Conociste a tus abuelos, Ricardo? Conocí a mi abuela materna y paterna, sí. Mira vos. ¿Y qué recuerdos tienes de ellos? Y gente muy afectuosa, también de apoyarnos, ¿no? Gente sencilla, pero con valores. Con valores, mira vos. ¿Cómo era el pibito ese? ¿Cómo fue tu infancia, querido doctor? ¿Cómo eras? A los 7, 8, 9, 10 años, ¿te gustaba jugar a algo? ¿Cómo eras? Tuve una infancia muy feliz, por suerte. Éramos felices con quizás muchísimo menos de los que tienen nuestros hijos hoy en día. Mira vos. No teníamos tiempo de aburrirnos, podíamos jugar un poco en la calle, no había peligros,
grupo de amigos grandes. Fue muy divertido, tuve una infancia realmente muy, muy linda. ¿La escuela primaria dónde la hiciste? ¿La escuela primaria, secundaria? ¿Dónde? Mira, tanto la primaria como la secundaria la hice en mi ciudad natal y después, bueno, me instalé en Buenos Aires, donde hice la carrera. Yo te comento que de formación soy odontólogo, no soy médico. Y obviamente en la Facultad de Odontología, en la Universidad de Buenos Aires. Ahí me formé. En la UBA. Y siempre tuve una inclinación, una vocación hacia lo quirúrgico, y tuve una gran oportunidad que me dio la vida también de poder ingresar al Hospital Alemán. En el año, por allá sería por el año 1989-88. Mira vos. Y también tuve la suerte de poder hacer una residencia en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, donde en ese momento nuestros mayores fueron referentes y maestros de lo que es la cirugía y traumatología bucomaxilofacial hoy en día. Recuerdo al profesor Müller, por nombrar a alguien, que era un alemán muy particular, muy conocido, te diría un precursor de esta cirugía en el país. Fue académico de la Academia Nacional de Medicina, muy reconocido en el ámbito hospitalario y además en el ámbito nacional e internacional, ¿no? Mira vos. Así que esa fue una suerte de contar con maestros que guiaron nuestro camino, ¿no? Qué lindo esto. Es maestro, una palabra sagrada, o debiera serlo en la sociedad argentina. Dime, pero tu escuela primaria, ¿recordás alguna maestra de la escuela primaria, algún profe de la escuela secundaria? Sí, mi primer maestra de la escuela primaria se llamaba Nilda, señorita Nilda. Señorita Nilda, mira vos. Si vive, qué emoción le daría escuchar esto. Dime, ¿y en la escuela secundaria eras muy estudioso? Era aplicado, sí. No sé si extremadamente estudioso, pero sí, estudiaba. Era responsable. Era responsable. Y sí. Y me fue bien. Sí, la verdad que tuve suerte, nunca tuve ningún tipo de inconvenientes, ni en el colegio secundario, ni en la universidad. Por suerte, sí. Todo fluyó bien, con sacrificio, por cierto. Me imagino. Con varias horas de sillón leyendo. Estudiamos con mi hermano, él estudiaba abogacía, yo estudiaba odontología, y generalmente íbamos a la facultad de abogacía ahí a estudiar. En la biblioteca nos pasábamos por ahí a veces el sábado entero estudiando, que nos resultaba más cómodo a veces que estar en el departamentito donde estábamos ubicados. Mira vos, así que estamos haciendo y acercando y atrayendo en esta charla y en este diálogo que va a quedar a través de las redes inteligencia artificial eternamente a tu hermano, a quien consideraste como un padre y como un amigo, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Como un amigo. Bien, pero al ingresar al alemán, evidentemente deberías haber tenido ya en la universidad un currículum sumamente interesante, ¿o no? ¿Cómo lo lograste? Bueno, en esa época obviamente se hacían entrevistas y bueno, aparentemente tuve la suerte de dar con el perfil que estaban buscando e ingresé como residente. En realidad fui el primer residente en cirugía y traumatología bucomaxilofacial del Hospital Alemán. Y en esa época, en el año 89, recién se estaban iniciando las residencias en el hospital. Así que imagínate que mucha agua ha corrido bajo el puente, pero antes era, a ver, no te diría raro, pero en un hospital privado como es nuestro hospital y demás, la creación de las residencias de las distintas especialidades médicas, en realidad las mamamos un poquitito desde ese entonces.
esa palabra residente, ¿no? Los residentes. Antes eran practicantes, que es lo Claro. mismo, donde en el campo de acción adquieren la formación que se requiere, ¿no? ¿Por qué sos odontólogo? Siempre me gustó lo que estaba relacionado con la medicina y calculo que por eso también me incliné hacia la parte quirúrgica, ¿no? Básicamente todo lo que es el arte de curar, de aliviar el dolor, de ayudar a la gente fue realmente lo que más me motivó a hacer esta especialidad. Es una especialidad muy linda, muy abarcativa, porque el cirujano bucomaxilofacial surge de la odontología, se dedica al tratamiento, al estudio de todas las patologías que afectan a la cavidad bucal, pero también a los órganos que la integran y la limitan en su función. Es decir, que es algo realmente bastante amplio, que tiene muchos capítulos, que es difícil poder abarcar todo, porque puede implicar desde procedimientos relativamente menores o medianos de cirugía en los maxilares, hasta lo que puede ser la traumatología maxilofacial. Estamos hablando de fracturas de mandíbula, fracturas de hueso de la cara, fracturas de piso de órbita. También hay un campo muy importante que es lo que es la cirugía ortognática, que consiste básicamente en la corrección de deformidades, de malformaciones, adquiridas o no, que afectan al esqueleto facial. También está todo lo que está referente, que a mí me gusta mucho, que es la patología de la articulación temporomandibular. Es decir, te das cuenta que es una especialidad que tiene muchas subespecialidades, y que lo lindo de esto es poder ejercerla en un hospital polivalente, como es el Hospital Alemán, y además poder trabajar de manera interdisciplinaria con otros colegas, porque estamos muy conectados, por ejemplo, con especialidades como la otorrinolaringología, la cirugía plástica, la oncología, e indudablemente toda esa interrelación que existe con el resto de las especialidades también te enriquece mucho, porque uno realmente aprende también de los demás. Aprende de los demás. Vos sos un maestro, dime, ¿qué pasa en esta especialidad? Por lo que estás diciendo, que uno advierte tan compleja, ¿tenés discípulos? Sí, hay discípulos, hay gente joven, digamos, que está atrás, generacionalmente, pero muy bien preparados. Yo tuve la suerte de poder formarme, obviamente, con un grupo de profesores y de maestros muy importantes. Tuve la suerte también de poder viajar a Alemania, un poco tiempo, pero estuve en un hospital universitario. Pero la gente que me precedió tiene una formación, yo te diría, de excelencia, gente mucho más joven, está muy bien preparada desde el punto de vista de manejo tecnológico, cursos de posgrado hechos en el exterior, inclusive hay colegas que han estado en Harvard. Entonces, realmente también yo he sentido mucha satisfacción cuando esa gente joven te enseña, porque realmente uno aprende siempre. Yo tenía un jefe que siempre decía que hasta el alambre más fino hace sombra, ¿viste? Y eso me quedó grabado. Siempre me gustó escuchar a la gente, aunque no tenga mucha experiencia, aunque no tenga tantos años, porque realmente podés aprender mucho de ellos. Y también hice docencia de pre y de posgrado, que fue una de las cosas que también me gustaron muchísimo, y de las cuales me sentí muy satisfecho,
porque, te vuelvo a repetir, y haciendo un poquito de redundancia, cuando uno enseña también aprende. Mira vos, qué grande Sí. esto. Y esto lo escuché a tanta gente. Pero realmente es como- así. Sí. Dime, te he visto 3 o 4 veces en mi vida nada más. ¿Alguna vez ibas con tus niños por la calle? En un viaje de placer circunstancial, en un Sí, en un crucerito. nos hemos cruzado. Y Dios te ha dado una sonrisa. Siempre sonreís, ¿no? Te imagino y sé que sos muy trabajador, que amás lo que haces y bueno, y que tenés una familia. ¿Cómo se llama el amor de tu vida, esa mujer que te acompaña? Gabriela. Gabriela. ¿Y qué es Gabriela en tu vida? Y bueno, es la mujer, la madre de mis hijos, que es casi nada, ¿no? Una de las Casi cosas nada. más importantes que puede lograr un hombre. Y bueno, es una persona también de sostén en los momentos de debilidad y que ha tenido mucha paciencia Mucha paciencia. para bancar un poquitito la especialidad que yo hice. Porque imagínate que, bueno, uno se recibe, pero después hice 5 años de residencia y los tiempos van avanzando, uno se va poniendo grande, pero ella siempre estuvo a mi lado apoyándome. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en la facultad, Mira vos. porque sí, ella es odontóloga también, Ah, ella es odontóloga también, mira vos. así que sí. Y de ese gran amor hay frutos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edades tienen? Tenemos 2 hijos, uno que se llama Germán y otra hija que se llama Kiara, Kiara. una abogada ya, Mira vos. y el otro está en el tema de negocios digitales. Mira vos. Los conocí por la calle, eran chiquitos. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo está la especialidad desde tu punto de vista en la Argentina en relación al mundo? No, yo creo que vamos a la par del mundo, desde el punto de vista tecnológico y, digamos, práctico, creo que estamos muy bien posicionados. Inclusive hay, digamos, personas profesionales nuestros que han sido presidentes de sociedades internacionales y demás en la especialidad. Así que no, creo que muy bien. Y también hay mucha gente joven que se está formando, haciendo residencias que se están abriendo cada vez más en distintos hospitales públicos. Y yo creo que la residencia es el camino necesario, yo te diría obligado, para ejercer esta profesión con idoneidad. Porque tiene una impronta médica muy fuerte. Necesitas conocimiento, digamos, bastante amplio de distintos aspectos de la salud. Y eso solamente te lo brinda, digamos, una residencia, el contacto con los pacientes, relacionarte con otros profesionales. Nosotros en mi época hemos hecho, durante la residencia, pasantías por cirugía general, cirugía plástica, anatomía patológica, y eso indudablemente, tener esa posibilidad te da una formación integral mucho más sólida. Mirá vos. Vos sabés, porque lo conocés y es paciente tuyo, mi hijo Fernando, que es periodista, y me acerca la directora, me dijo, que papá le pregunte sobre los problemas temporomandibulares que pueden provocar toda clase de trastornos, por ejemplo, oído, acúfenos, sensación de oído. Me está poniendo todo aquí y no tengo inconveniente, al contrario, de mi hijo adorado, de leerlo y decirle, ¿qué me respondes a esto? Algo me has dicho, ¿no? Sobre sí, mira, la patología de la articulación temporomandibular es una articulación muy particular, es la que te permite la dinámica de la mandíbula, la masticación, la fonación. Es una articulación que está muy próxima al oído y que suele
en muchos casos, sufrir generalmente distintos grados de patología provocadas en parte por una cosa muy importante que es el bruxismo, que hoy en día está de moda. Está de Bruxismo, moda. lo que se puede decir, el apretamiento dentario, lo que fuere. Cuando uno está bajo situaciones especialmente de tensión y de estrés, el estrés actúa estimulando el sistema nervioso, fundamentalmente el hipotálamo. Y el hipotálamo, entre muchas cosas, es una parte del sistema, digamos, que regula todo lo que es las emociones, está relacionado con el sueño, y es el motor también de la actividad mandibular. El estímulo hipotalámico genera una respuesta humoral que produce un aumento del tono muscular, es decir, hay músculos del cráneo, de la cara, inclusive del cuello, que se contraen. Y esa contracción es involuntaria. Y a veces ocurre en forma inconsciente, cuando dormimos, es cuando la gente dice, uy, muchas veces las esposas o esposos se quejan de que sus parejas rechinan los dientes y lo despiertan, pero también ocurre a nivel subconsciente, es decir, aún estando vigiles, a veces frente a alguna actividad como manejar, estar frente a una computadora y demás, sin darnos cuenta generamos tensión. Esa tensión que aumenta el tono muscular produce obviamente una descarga sobre las piezas dentarias. Hay piezas dentarias que se fracturan, se pueden romper. Imagínate que más o menos en una actividad masticatoria cada pieza dentaria recibe más o menos 10 kilos de carga. Pero en una actividad parafuncional como es el bruxismo puede recibir hasta 60 o 70 kilos. Con lo cual eso puede producir daños. Pero no solamente en las piezas dentarias, sino que también en las articulaciones temporomandibulares, que son las bisagritas estas que tenemos acá delante del oído. La sobrecarga en la articulación provoca muchos síntomas. Una de las cosas típicas es que la sobrecarga produce una inflamación de la cápsula, de los ligamentos, que son estructuras que están ricamente vascularizadas e inervadas, y también puede provocar desplazamientos de los discos articulares, o podríamos llamarlos meniscos, que son estructuras de protección que acompañan la dinámica de la mandíbula y en cierta manera también absorben el impacto masticatorio. Mira vos. Esa presión excesiva puede provocar dolor, pero el dolor muchas veces se confunde con un dolor de oído. Generalmente también produce la sensación de que el oído se tapa. Puede provocar los famosos acúfenos o zumbidos de oído. Y muchas personas acuden primero al otorrinolaringólogo pensando que el problema es de naturaleza otológica. Y el examen microotológico, inclusive las audiometrías, generalmente dan normales porque el problema es de la articulación. También, si el disco o el menisco se luxa, puede provocar ruido cuando uno abre la boca, puede provocar trabas, puede provocar limitación de la apertura vocal y también puede provocar dolor. Con lo cual, obviamente, todo lo que es el acto masticatorio se transforma en un problema. Pero fuera además de la articulación, se afectan también los músculos que le dan dinámica, que son músculos que se insertan en el cráneo y en la cara. Entonces, cuando vos tenés mucha tensión muscular, hay una acumulación de ácido láctico, menos vascularidad en los músculos y aparece el dolor en el músculo. Es lo que llamamos la miofascitis. Pero el dolor muscular muchas veces también se confunde con una cefalea, son las famosas cefaleas tensionales, o también puede afectar la columna cervical. Ah, mira vos. Dentro de los músculos que se afectan, los que más se afectan en general son los temporales, que son músculos que están en la parte lateral de nuestro cráneo, y eso produce un dolor típico que es como una sensación de presión en la cabeza, que puede ser bilateral o puede ser mediofacial, es lo que llamamos una hemicrania. Y fíjate, Jorge, qué cosa importante.
por ahí el epicentro del dolor vos lo tenés en la zona temporal, es decir, en la zona de las sienes, Claro. pero ahí exactamente, pero el dolor también puede viajar por la vía trigeminal sin ser una neuralgia del trigémino y puede provocar lo que se llama un dolor referido, es decir, vos tenés el epicentro del dolor en el músculo, pero en realidad vos percibís el dolor o la presión detrás de los ojos, muy típico, o a veces también en la frente. Entonces, estas personas que están con dolor de cabeza, dolores retrooculares y demás, además del otorrino, suelen consultar con un neurólogo. Y el examen neurológico, por cierto, te va a dar completamente normal. ¿Qué me contás? Además, se afectan los músculos posturales del cuello. Cuando hay mucha tensión en los músculos del cuello, la columna a veces tiende a invertir la lordosis fisiológica, se rectifica. Entonces aparecen dolores en el cuello, en la parte lateral. Pueden aparecer dolores en lo que es la cintura escapular, es decir, sobre los hombros. Y también se pueden comprimir los vasos del cuello, con lo cual pueden provocar a veces algún mareo postural cuando uno se incorpora de golpe, gira la cabeza rápido, o a veces también lo que se llaman disestesias o cosquilleo en los dedos de las manos, lo cual obviamente da una serie de síntomas que uno no cree que pueden estar relacionados con el bruxismo o con el apretamiento dental. ¿Qué me cuentas? ¿Cuáles son los tratamientos, querido doctor, de esto? Mira, también Fernando... en el mundo, el 97-98% de los casos de los tratamientos son tratamientos no quirúrgicos. Solamente el 2% de los casos se tratan. ¿Por qué no son quirúrgicos? Porque vos te das cuenta que hay un montón de complementos a nivel muscular, tendinosos y demás que no se operan. Lo que quiero decirte es que los casos quirúrgicos son casos que realmente producen daño en la articulación. Una inflamación crónica a lo largo del tiempo puede llegar a provocar una artrosis en la articulación. Y la artrosis puede provocar mucho dolor y una incompatibilidad funcional tal que pueda requerir de la cirugía. Pero estamos hablando de casos muy particulares y que, por suerte, como la gente también tiene información y acude, digamos, a la consulta, en general los casos esos son los menos, son un 2%. Particularmente, en general, los tratamientos son ortopédicos, con dispositivos que se colocan en la boca, que se los conocen habitualmente como placas de bruxismo, pero eso es algo muy genérico, porque para llegar a un buen diagnóstico vos necesitas hacer una buena semiología, también tenés que tener el apoyo de buenas imágenes. Hoy en día la resonancia magnética ha aportado mucho al respecto. Y en base, digamos, a la clínica y a las imágenes, se diseña o se adopta el dispositivo que mejor puede servirle al paciente. Y esos dispositivos sirven para descomprimir la articulación, para llevar la mandíbula a una posición, digamos, de reposo fisiológico. No significa de relajación, sino una posición anatómica cómoda. Provoca también un poco de elongación muscular. Depende del caso, son dispositivos que hay que usar no solamente de noche, sino también durante el día. Porque si vos tenés una protrusión de un disco, es como si tuvieras una protrusión en una vértebra cervical. Entonces, esos dispositivos actuarían como si fuera un collar de Filadelfia que te descomprime y te alinea la columna cervical. Acá en la boca, ese dispositivo que tiene cierto espesor produce un descenso mandibular con una descompresión de la articulación, llevando alivio, bajando la inflamación. Si baja la inflamación, obviamente mejora también la dinámica y se frenan los fenómenos degenerativos. Una de las cosas fundamentales siempre es la consulta precoz, como en toda la medicina. ¿Por qué? Porque haciendo una consulta temprana, oportuna, uno puede revertir los síntomas y fundamentalmente frenar el avance de la patología, evitando un inconveniente más serio a largo plazo.
Ujú. Me dijo Fernando, preguntarle al doctor el tema también de la kinesiología, los masajes en la cara para la mandíbula. ¿Cómo es eso? Kinesiología. Claro, porque como yo te estaba comentando, el problema de la patología de la articulación abarca la articulación, pero también los músculos que le dan dinámica. Y los músculos, cuando permanecen contraídos durante mucho tiempo, sufren espasmos, contracturas, se afecta la columna cervical. Entonces, el apoyo kinesiológico también es fundamental como coadyuvante al tratamiento ortopédico. Una cosa que quería comentar que también me parece importante es que el estrés es un factor fundamental para esto, ¿no es cierto? Vos sabés que el estrés, conocés vos también mucho de medicina porque ya has dicho que has caminado mucho el hospital y has estado con personas de referencia en distintas especialidades médicas, pero el estrés aplica a las personas de diferente manera, ¿no es cierto? Las personas, por ejemplo, que son más sensibles, muy responsables, generalmente tienen más facilidad para que este tipo de patología los afecte. Las personas que tienen más laxitud en los ligamentos tienen un 60 a un 70% más de probabilidades. Por eso hay personas que a lo mejor pueden bruxar fuertemente, pero no necesariamente tienen que desarrollar una enfermedad en la articulación temporomandibular. Viste que hay un viejo proverbio que dice que a las enfermedades no las tienes quienes quieren, sino quienes pueden. Es decir, tenés que encontrar un terreno fértil que se conjuguen diferentes factores para que esa enfermedad se desarrolle. Entonces hay gente que a lo mejor frente a una situación de tensión o de estrés desarrolla una patología en la articulación temporomandibular, otra donde el cortisol vuela. Vos sabés que el cortisol es la hormona del estrés y produce hasta inmunosupresión, trastornos en el sueño, podés tener un colon irritable, es decir, hay un montón de patologías que están asociadas con el estrés. Hubo algunos años en la década del 90 que fuiste profe en la Universidad de El Salvador, ¿no? Sí, fue una experiencia muy linda. Ahí me desempeñé como profesor en las cátedras de cirugía 2 y 3 y tuve la posibilidad de tener el contacto con gente joven y es muy lindo. Te enriquece mucho estar con gente joven, vos lo sabés. Uno aprende de los jóvenes, se carga de esa energía, ves ahí potenciales por ahí que uno puede estimular o vocaciones que realmente podés despertar. Y eso es realmente muy lindo. Qué bien esto. Ay, ay, ay. ¿Y qué le dirías vos con tu experiencia? Porque hablas como lo que sos, un profe, ¿no? Nos has dado una clase sobre esta especialidad tan compleja por todo lo que has dicho. Yo que no sé nada de nada, siempre digo a los jóvenes, hay gente, no, pues usted sabe. No, profesor, yo no soy profesor, es una palabra sagrada, pero qué lindo la clase que nos has dado. ¿Qué es la vida, amigo mío? Uy, qué pregunta difícil. Es un sendero que hay que transitar. Creo que cada uno desempeña una función en la vida. La mía fue la vocación de poder ayudar a la gente y eso me ha dado muchas satisfacciones realmente. Me imagino. Lo que veo de la vida es que uno va aprendiendo mientras vive, nunca terminás de aprender. Qué lindo es. Y una de las cosas que me enseñaron los pacientes especialmente, una vez recuerdo que atendí a una señora muy amorosa que había hecho un viaje con sus hijas al exterior y le dije que inocentemente le dije qué lindo que poder hacer eso, compartir momentos con tus hijos afuera. Y esta mujer, que era maestra también, me dijo, pero querido doctor, uno trae a los hijos a la vida
para que sean felices. Y además me dijo, ¿cómo quiere que lo recuerden? Esas palabras me quedaron grabadas, porque lo lindo de pasar por esta vida no es solamente pasar. Viste que uno pasa y hay personas de las cuales te olvidas realmente. Es como que si nunca hubieran existido. Pero hay otras personas que siempre las guardás en tus mejores recuerdos, en el corazón, en tus afectos. Entonces, me parece que es eso. La vida es un tránsito interesante que hay que aprender y dejar una huella en lo posible. En mi caso no es muy importante, pero si vos me decís que quisieras, que bueno, que mis hijos me recuerden como una persona buena, amorosa, que hizo todo lo posible para que ellos sean felices. No tengo ninguna duda que lo sos. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Seguramente nos vamos a ver si Dios así lo permite. Y hasta cualquier momento, querido doctor. Imagino, ¿tus hijos tienen pareja o todavía no? No, todavía no. Son muy jóvenes. Van a ser ustedes y vos y el amor de tu vida, tu esposa, no tengo dudas, si así lo dispone la vida, Dios, unos abuelos bárbaros. Ha sido un gusto estar contigo y hasta siempre, amigo mío. El placer fue mío y fue realmente un honor haber compartido este momento con vos. Realmente lo aprecio mucho. Te mando un abrazo a la distancia a vos y a tu familia. Muchas gracias. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Gran Hotel Fontainebleau. Todas las comodidades y el mejor servicio en San Clemente. Habitaciones con somiers, servicio buffet, restaurante, confitería y bar, piscina cubierta, climatizada, inmejorable ubicación a metros del mar. Si viajas a San Clemente, te esperamos en Gran Hotel Fontainebleau. Encanto del Río. En Villa La Angostura, un lugar privilegiado por la vista que ofrece y el paisaje que lo rodea. Hostería, ubicada a orillas del río Bonito, tu mejor opción para descansar en familia. Cabañas con el inconfundible estilo patagónico, para 2 a 10 personas y aparts de 1 o 2 dormitorios, con todas las comodidades para que pases una estadía inolvidable. Encanto del Río, tu refugio en la Patagonia. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hace tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, René Favaloro. Doctor amigo, siempre te tengo, y tú lo sabes, en el corazón y en la mente, eternamente. Amigos míos, si vieron nada más que una partecita de este programa, ya saben que estamos ahora los miércoles, pasado mañana, a las 7 de la noche. Claro, porque ahora en invierno es noche. Y si no,
el viernes a la tarde, a las 4:30 de la tarde. Antes de despedirme hasta el lunes que viene a las 8 de la noche, hoy es el Día Internacional o Mundial del Perro Callejero. No compren perros, adopten. Es una obra de amor maravillosa. Y especialmente si los ven en las calles. Hay muchísima gente que se ocupa, que los rescata, pero usted puede encontrarlo hoy en las calles de la Argentina. Lléveselo, haga una obra de amor. Nos vamos a ir con un poema maravilloso, que yo cada vez que lo escucho lloro. Callejero, Alberto Cortés. Pero antes, permítaseme, junte la caquita de su perro. No haga quedar mal a su perro. No se haga el estúpido, lo suelta al perrito, el perrito hace sus necesidades y usted mira por otro lado. Hace que, no sea sucio. Levante la caquita de su perro. ¿Sabe por qué? Porque de pronto un chico que sale del colegio se lleva la caquita a su casa. Porque un ciego que está pasando con su bastón se lleva la caca en su bastón y la pisa. Ni hablar un paralítico, una persona que va con sillas de ruedas. ¿Entiende usted? No sea mala persona. No tenga esas actitudes y haga quedar bien a su perro. En este Día Internacional Mundial del Perro Callejero, nos vamos hasta la semana que viene, si Dios así lo permite, con Alberto Cortés. Chao. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más, y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Darararay, darararay.
Al fin y al cabo, no era más que un perro.